Amado Padre Celestial, hoy en esta oportunidad te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar acá. Y es por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, es que hoy podemos tener vida. Y por lo tanto, hoy te pedimos, Padre, oh Dios bendito, Dios altísimo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú, Señor, quien nos acompañe en este estudio bíblico. Hoy te entregamos con todo nuestro corazón este tiempo y te pedimos, Señor, Maestro de Nazaret, que esta palabra se haga viva en nosotros, que la pongamos por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, porque sabemos lo importante de cada día, el pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, para que esta palabra cada día dé fruto en nuestras vidas y que la pongamos por obra. Gracias, mi Dios, porque cada día tú nos permites estar siempre al frente, porque sabemos que solamente en ti, Señor Jesús, somos más que vencedores. Hoy te pido que este gozo, anhelo, siempre de entregarnos en la lectura, en el estudio, escudriñar la palabra, recibir revelación, para que cada día sigamos adelante en victoria y de triunfo en triunfo en Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá reunidos. Y hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 6, del versículo número 6 al 10, para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy el Señor nos va a dar la enseñanza. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hoy, en esta oportunidad, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acá en esta epístola, en su momento que él escribió a los Gálatas, venía teniendo esos problemas con los judaizantes. Y hace un paréntesis acá. Ya lo hemos venido estudiando específicamente en los últimos versículos del capítulo número 5. Y acá, en este capítulo número 6, hay un breve, digamos, como descanso de ese problema que se estaba viviendo con los judaizantes en las iglesias de Galacia. Y acá hay algo muy importante, porque en este versículo número 6 de este capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas nos habla de algo muy importante y que quiero que me pongas
mucha atención, ya que lamentablemente, pues, como todos sabemos, siempre van a existir los problemas, las diferentes opiniones que causan polémica. Pero acá en este versículo número 6 nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En primer lugar, ¿por qué decimos que este es un aspecto polémico? Quiero decirles que lamentablemente a veces por el mal testimonio que se brinda, en algún momento vienen comentarios negativos. El enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre anda buscando la forma de meter cizaña. Y muchas veces, como lo reiteramos, por el mal testimonio de algunos hermanos y de algunas hermanas en Jesucristo, entonces esto se da, digamos, todos conocemos que en el mundo lamentablemente se tiene un concepto muy equivocado acerca de los cristianos evangélicos, principalmente de aquellos ministros, ya sea pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Nos damos cuenta que muchas veces, debido a los malos manejos que se hacen en una congregación, es muy común escuchar, principalmente en los inconversos e inconversas que se dedican a señalar, dicen: es que ahí va la gente a dejarle todo el dinero al pastor y por eso mírenlo, ahí anda con el gran carrazo, ahí anda con una gran moto, tiene una gran casona, los hijos y las hijas están estudiando en unos colegios. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros damos mal testimonio y principalmente hacemos mal uso de los recursos que el Señor deposita en nosotros, principalmente para su obra, yo te digo algo, amigo y amiga, de los hombres, de las mujeres, como seres humanos, fallamos. Otra, que un día nos vamos a presentar todos, absolutamente todos sin excepción, ante el Señor y Él nos va a pedir cuentas. Acá en la tierra podemos engañar a muchos, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, acá, ¿por qué me he extendido un poco en este versículo? Porque dice: el que es enseñado en la palabra. El Señor Jesucristo, recordemos que Él es el que nos concede los dones ministeriales, como lo mencionamos al principio. Esto definitivamente, nosotros sabemos que la labor de los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros son dones ministeriales que el Señor Jesucristo los concede. No lo concede ninguna institución religiosa, humanitaria, política, de ninguna índole, ni el hombre, ni la mujer, ni nosotros mismos en sí, sino que es solamente el Señor Jesucristo. Esto está escrito en la Biblia, ya más adelante lo vamos a corroborar aún más. Y dentro de ello están los que enseñan la palabra de Dios. Y es que acá, cuando dice el que es enseñado en la palabra, se refiere a los hermanos y hermanas en Jesucristo que día con día reciben la palabra de Dios por muchos medios. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y Él nos habla constantemente todos los días de nuestra vida y de muchas maneras. Y principalmente por eso nosotros acá les explicamos acerca de los dones ministeriales. Entonces, acá dice instrucción, o sea, el que es enseñado en la palabra de Dios. Y cuando dice el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Acá nos habla de la benevolencia. Todos sabemos lo que significa el concepto y la acción de ser benevolente. El ayudar espiritual, terrenal y materialmente a aquellos y aquellas que nos instruyen en la palabra de Dios, realizándolo con amor y de corazón. Y acá, en cuanto a toda cosa buena,
se refiere acá el apóstol Pablo a lo espiritual y moral que se aprenden a través de la enseñanza recibida de la palabra de Dios, en las cuales participa como hermanos que crecen juntos en el Señor. Entonces, como lo mencionamos aquí, cuando mencionábamos el ayudar espiritual, terrenal y materialmente, nosotros sabemos que principalmente en lo que son en las aldeas, en los caseríos de muchos municipios, en los departamentos de Guatemala y en muchos países del mundo, en lugares recónditos, por decirlo así, en lugares muy alejados, hay siervos y hay siervas que llevan la palabra de Dios, y muchas veces se necesita, por ejemplo, un medio de transporte terrestre para poder llegar a esos lugares. Y muchas veces, principalmente cuando aquellos siervos o siervas de Dios trabajan por fe, el Señor nos va proveyendo de nuestras necesidades en todo aspecto. Entonces muchas veces han habido testimonios de hermanos y hermanas que han ido a predicar la palabra y muchas veces solamente llevan lo mínimo, o solamente, a manera de ejemplo, llevan lo de su pasaje de ida, mas no de regreso. Y como lo reiteramos, el Señor nos provee, porque Él no nos desampara, porque estamos cumpliendo una labor ministerial. Pero acá siempre lo hemos manifestado. Si nosotros en más de alguna oportunidad vemos principalmente a un hermano o a una hermana en Jesucristo, principalmente un siervo o una sierva de Dios que predica la palabra, que le sirve a Dios de todo corazón, lo podemos ayudar en sus necesidades, en la medida que nosotros también podamos hacerlo, y hacerlo con amor, hacerlo con humildad, y hacerlo de una manera de corazón, lo cual le agrada a Dios. Recordemos que el Señor lo dice en su palabra: por cuanto a esto se los hicisteis, a mí también me lo hicisteis. Entonces, cuando nosotros ayudamos a un siervo o una sierva en sus necesidades, estamos cumpliendo de corazón el mandato, porque recordemos que el mandamiento del Señor es una fe que vaya acompañada con obras, y esas obras es que implica el amor de Dios, el amar a Dios y el amor al prójimo por añadidura. Entonces, no con esto, por eso les reiteraba al principio que lamentablemente por el mal testimonio de unos y de unas, se tildan a todos por igual, y no es así. Entonces, en cuanto a este tema, como les reitero, si nosotros podemos ayudar, o sea, a algún hermano o alguna hermana en Jesucristo que tenga alguna necesidad, lo debemos de hacer. Y con los siervos y con las siervas que nos enseñan la palabra también. Y también, siempre lo hemos dicho, como aquí mismo en el versículo número 10 nos especifica que tenemos que hacer el bien a todos, sin distinción, sean creyentes o no creyentes, porque así estamos cumpliendo de corazón el mandamiento del Señor de amar al prójimo como a nosotros mismos, y esto implica ayudarles en todo aspecto, desde lo espiritual y lo material, conforme a la medida que nosotros podamos hacerlo de corazón. Entonces, en cuanto a lo que es la instrucción de la palabra de Dios a través de los maestros, recordemos que acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, versículo 7 al número 13, nos dice muy claramente, porque dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, los dones ministeriales, lógicamente, es para edificar a la iglesia, instruirla. Nosotros conocemos la labor del pastor, del evangelista, del profeta, del apóstol y del maestro. Entonces, como lo mencionamos, si nosotros podemos ayudarles, eso es bíblico, amado hermano. Y te lo digo, no con esto vayas a decir, este quiere que le den dinero o este quiere que uno. No. Aquí lo estamos leyendo conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y mira, para que no haya ninguna duda de esto, y como repetimos, hay que saber discernir las cosas. El obrero es digno de su salario. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 10, y los versículos 9 y 10 nos dice: no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 10 y versículo 7, dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Acompáñame a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 9 y versículo número 14. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este versículo lo tenemos que entender muy bien, porque se ha prestado mucho a los comentarios negativos. Y entonces por eso lo explicábamos al principio, que debemos de tener mucho discernimiento para aplicar bien la palabra en nuestras vidas. Y porque miren, aquí lo dice el Señor, lo vamos a reiterar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero esto no hay que tergiversarlo, esto no hay que, como el mundo muchas veces se ha dedicado, como lo reiteramos y lo mencionamos, a juzgar, a señalar por el mal testimonio que unos y unas han dado. Entonces, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, en el versículo número 18, la palabra del Señor dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y para que esto quede claro, en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en cuanto a este versículo número 6 del capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, dice la Biblia Nueva Traducción Viviente: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían de proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. La versión de la Biblia Dios habla hoy español nos dice: el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Ya al dar a conocer esto, en el versículo número 7 nos dicen otro aspecto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es que esto viene relacionado porque ya, digamos, el aspecto de lo que es la siembra y la cosecha. Pero recordemos que en el anterior capítulo que nosotros dimos, siempre de esta epístola, en el anterior estudio bíblico, tocábamos el tema de que hay muchas personas
que la vanagloria, la vanidad, la avaricia los ciega. Y muchas veces ellos se jactan y en la mayoría de los casos se engañan a sí mismos, porque hay personas que dicen ser una cosa o se imaginan ser algo y no lo son. Y en este versículo número 7 también el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo hace ver: no os engañéis. O sea, el engañarse a uno mismo, ya que Dios no puede ser burlado, ya que recordemos que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Dios es omnisciente y omnipresente. Él lo sabe y conoce todo lo visible e invisible, y conoce perfectamente nuestro pensar, caminar y actuar de cada uno de los seres humanos. Y ante Él nada ni nadie se puede ocultar o esconderse. Y esto, mira, vamos rápidamente al libro de Génesis, en el capítulo número 3, versículos 8 y 9. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y rápidamente vamos a el libro del profeta Abdías, el cual en el capítulo número 1 y versículo 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Este versículo, pues, la enseñanza que nos da es también del orgullo, pero también aquí se confirma aún más, porque que no nos podemos ocultar delante de Dios, porque dice que si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y por lo tanto, como lo mencionamos, que Dios, como es nuestro Creador y Padre Celestial, Él lo conoce todo y lo sabe. Y no hay necesidad que alguien le dé a conocer lo que Él conoce, porque Él es omnisciente y omnipresente. Y por lo tanto, es lógico que no lo podemos engañar también. Entonces, también acá hay algo muy importante, porque cuando dice Dios no puede ser burlado, también nos recuerda del temor de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también esto aún más nos lo confirma el Señor en su palabra en el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo número 12 y versículos número 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, no nos podemos esconder de la presencia del Señor, y no lo podemos pretender engañar. Entonces, aquí también nos habla que muchos de los que practican cosas, y todos en general, juzgados según sus obras. Y esto definitivamente es una advertencia. Y lógicamente lo que les mencionamos nos habla de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El principio agrícola que se aplica en este pasaje, cuando en sentido metafórico al campo moral,
y espiritual tiene validez universal. ¿Por qué decimos esto? Acompáñame rápidamente al libro de Job, específicamente en el capítulo número 4, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 8, en el cual dice: como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Mira qué tremendo es esto. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 8, versículo 7, dice: porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Capítulo 10, versículo número 12, siempre del libro del profeta Oseas, dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Aquí ya habla en esto último de una siembra y una cosecha espiritual de bendición. Entonces, ¿por qué mencionamos al principio que es en sentido metafórico? Es algo que se dice en forma figurada, no literal, estableciendo una comparación implícita entre dos cosas que no son idénticas, para realzar una cualidad, embellecer el lenguaje o explicar una idea de forma más vivida. A manera de ejemplo, todos en más de algún momento hemos mencionado lo que es la expresión "el tiempo es oro", para indicar su valor, en lugar de que el tiempo literalmente pues sea un metal, pues, o sea esa joya de oro, ¿verdad? Sino que se hace, como lo reiteramos, en forma metafórica, o sea, un ejemplo. ¿Y qué implica? Se da a conocer características de una cosa a otra que guarda alguna semejanza, no literal. Y su uso en el lenguaje es muy común en la literatura y en el habla cotidiana para hacer el lenguaje un poco más expresivo. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que aquí ya está tocando el aspecto de lo que es la siembra y la cosecha. Y esto se confirma aún más en este versículo número 8, porque dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La siembra de iniquidad, siembra para su carne. En cuanto a este tema de la carne, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es que nosotros nos damos cuenta que cuando dice la carne, no es solamente lo que es el cuerpo físico, sino que también conlleva la mente, el espíritu, el alma, nuestras emociones.
Y lógicamente por eso leímos estos versículos de esta misma epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo número 5 de las obras de la carne. Y esto lamentablemente se transforma cuando el hombre y la mujer siembra para su carne. El hacer concesiones a los malos deseos de la carne. Y de la carne según el que siembra para la carne, entonces segará corrupción. De la palabra griega que se traduce degeneración, como sucede a los alimentos descompuestos, se da esta palabra corrupción. El pecado siempre corrompe, y si no se enfrenta, empeora progresivamente el carácter de una persona. Al final, las consecuencias son nefastas, ya que recordemos que la paga del pecado es la muerte. Esto está escrito muy específicamente en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 6 versículo 23. Y aquí viene la otra contraparte, ¿cómo lo es la siembra espiritual? Compartir lo que Dios nos ha dado en lo espiritual y terrenal, con amor, temor de Dios, amor al prójimo y humildad, así como el hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Siembra para el Espíritu, o sea, vivir con la guía del Espíritu Santo y el cultivar el fruto del Espíritu, lo cual lógicamente está escrito acá, en el capítulo número 5, versículos 22 al 24 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en los cuales dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que nos conduce a la vida eterna, las bendiciones, ya que lo que nosotros cultivemos en nuestra vida, sea lo terrenal o mayormente lo espiritual, es lo que obtendremos al final, ya que si perseveramos en hacer el bien, aunque sea difícil, esto nos va a traer una recompensa eterna. Y este versículo número 8 en la versión de la Biblia Dios habla hoy dice: el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que en el ámbito, por eso lo mencionábamos desde el punto de vista metafórico, es como el agricultor. Si el agricultor siembra, a manera de ejemplo, papas, y las siembra bien, ara el terreno, utiliza fertilizantes, está constantemente ahí velando porque esa semilla vaya creciendo, el fruto se va cultivando. Entonces, lógicamente, si él sembró correctamente y como se siembra la papa, por decirlo así, al final, ¿qué va a cosechar? Papas de buena calidad. Y si se ha esmerado en todos los aspectos que se requiere para ello, va a cosechar papa de excelente, de magnífica calidad. Pero si hace lo contrario, definitivamente no va a obtener un buen fruto. Y eso se aplica también en lo espiritual principalmente. Si aquel hombre o aquella mujer, su vida es constante de pecado, de desobediencia, de rebeldía a Dios, en más de algún momento eso, lo que se siembra se cosecha. Si un hombre, si una mujer constantemente irradia negativismo, como por ejemplo odio, rencor, resentimiento, rencillas, chismes,
tarde o temprano eso mismo va a cosechar. Y lamentablemente, así también, si una persona se dedica al sicariato, a la delincuencia, si no se arrepiente de sus pecados, si no se arrepiente de corazón de lo malo que anda haciendo en más de alguna oportunidad, hay un refrán en el mundo que dice murió en su ley, porque lamentablemente viene esta expresión, lo que sembró, eso cosechó, muy tristemente. Entonces, en este versículo número 9 nos dice que definitivamente no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí viene la otra parte, que si nosotros sembramos para el reino de Dios en muchos aspectos, tanto espiritual, terrenal y materialmente, en la medida que nosotros podamos hacerlo esto último, va a ser de bendición. Porque así como les dimos el ejemplo de aquella persona que se dedica a delinquir y que si no se arrepiente de corazón, no le pide perdón a Dios y se aparta de ello, en algún momento puede encontrar la muerte o bien el hospital o la cárcel. Definitivamente, si alguien siembra para el reino de Dios en todos los aspectos, eso va a cosechar bendiciones, en pocas palabras. Entonces, pero para que eso, digamos, sea posible, cuando dice acá, no nos cansemos, pues nos habla de la perseverancia. Recordemos que la perseverancia es cuando nosotros estamos principalmente en el aspecto espiritual, no importando las situaciones que estemos viviendo, pruebas, tribulaciones, angustias o enfermedades o desiertos, pero estamos en la fe, estamos firmes, no nos apartamos del camino de Dios. Y esto es muy importante porque en la epístola del apóstol San Pablo, a los Efesios, en el capítulo número 3 y 13, nos dice, por lo cual pido que no desmayéis, dice. Ahí cuando menciona que no desmayéis, nos habla de la perseverancia. A causa de mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Y también en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. También en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo número 13, dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y también en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 11, dice, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén es perseverar. Entonces, si nosotros perseveramos en la fe, o sea, como los mencionamos cuando en este versículo número 9 dice no nos cansemos, eso significa el perseverar, el hacer el bien en todo tiempo, con amor, temor de Dios, amor al prójimo y humildad a todos sin excepción, tanto los que son hijos y las que son hijas de Dios como inconversos e inconversas. Y esto está escrito en el siguiente versículo número 10. Y la cosecha espiritual a tiempo nos va a traer recompensas. O sea, definitivamente las bendiciones, tanto acá en esta vida como en la eternidad. Y cuando dice si no desmayamos, esto significa esfuerzo continuo espiritual. Y en el versículo número 10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice acá, según tengamos oportunidad, esta palabra griega se refiere a un periodo determinado y fijo, no a momentos ocasionales. El apóstol Pablo
Acá nos da a conocer que toda la vida del creyente constituye un privilegio único, el servir de corazón a los demás en el nombre de Jesús. El deber de servir, como reiteramos, y el ayudar a los demás sin excepción, tanto a los hermanos y hermanas en Jesucristo como a inconversos e inconversas, ya que así demostraremos con convicción de fe en Dios el amar al prójimo que nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que además es el centro de nuestro existir. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, para que definitivamente esto quede muy claro, en cuanto el hacer el bien, yo te lo digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, pero principalmente a ti, amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. El hacer el bien es bíblico y quiero que pongas atención. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6, versículo 18, dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Luego, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13, versículo 16, la palabra de Dios nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primera de San Pedro, capítulo 2, y versículo número 15, nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y también acá en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 3, versículo 11, el apóstol Pedro escribió: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. El hacer el bien significa que nos apartamos del mal. Y esto nos va a traer paz también, la cual debemos de seguir. ¿Por qué? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de paz, el Príncipe de paz, Jesucristo, solamente Él nos la puede dar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy el Señor nos ha dado y nos ha recordado el deber de hacer el bien, tanto aquellos que nos instruyen diariamente en la palabra, en sus necesidades. Ya lo hemos dado a conocer y lo hicimos muy explícitamente. También de compartir todo lo que nosotros tengamos en todo aspecto y hacerlo de corazón. El sembrar para el reino de Dios, ya que lo que nosotros sembremos en nuestra siembra espiritual, eso también vamos a cegar o vamos a cosechar. Aquel que lamentablemente se dedica a sembrar discordia, rencillas, a la envidia, a esas obras de la carne que son nefastas, y que si el hombre y la mujer que las practican no se arrepiente, recordemos, lo mencionamos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, cuando dice dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por la salvación de nuestras almas no se paga ni con dinero ni con nada, solamente nosotros cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, podemos ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y por eso, cuando sembramos para el Espíritu, estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, y eso por añadidura va a ser de bendición para otros, porque cuando los tengamos la oportunidad de ayudarlos en cualquier aspecto, por eso dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La perseverancia de hacerlo todos los días, el no desmayar y el hacer bien a todos. Esto es un mandamiento del Señor. Y como lo reitero, el Señor nos concede sabiduría, entendimiento, discernimiento, ya que la palabra de Dios tiene que ser revelada para que la pongamos por obra completamente. Porque muchas veces hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia, es que yo sí la entiendo, pero no es lo mismo el leer, lógico, el entender, el discernir, el escudriñar y recibir revelación, para que sabemos, para que esta palabra se haga viva en nosotros, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, para que dé fruto, porque lo reiteramos, es que no es lo mismo solamente entendimiento y conocimiento. Como seres humanos tenemos entendimiento y conocimiento de lo bueno y lo malo en cualquier aspecto de la vida, pero en lo espiritual, además del entendimiento, el conocimiento, viene el discernimiento. Mira cómo te lo estoy mencionando. Y principalmente en lo que es la Biblia, escudriñarla, recibir la revelación para que se haga viva en nosotros y de fruto. Entonces, si nosotros buscamos del Señor, sembramos en todo aspecto, vamos a cosechar. Entonces, esperamos que este estudio sea de bendición para todos, porque, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, nosotros nos gozamos y al mismo tiempo nos deleitamos, pero para que eso se haga realidad en nosotros, cada vez que nosotros, el Señor lo sabe, vamos a dar el estudio bíblico que corresponde, así como hoy nos esmeramos en dar lo mejor, en explicar en una forma muy abierta y siempre basados en la palabra de Dios para que no haya ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Porque por eso lo mencionamos, y aquí está escrito que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo mencionamos y eso todos lo sabemos. Al hombre, a la mujer, nos podemos engañar a nosotros mismos. También en algún momento como seres humanos nos podemos engañar a nosotros mismos. Y dimos el ejemplo de las personas vanagloriosas que muchos se creen lo que no son o que inventan que yo soy esto y su realidad es otra. A Dios no lo podemos engañar. Hay de aquel que se atreva o aquella que se atreva a pretender engañar al Señor. Ni siquiera es bueno ni pensarlo ni mencionarlo, pero lo tenemos que dar a conocer, que el temor de Dios siempre esté en nosotros. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, oh Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas, y ante ti no hay nada oculto. Por lo tanto, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos de todo corazón, Padre, porque eres bueno, porque tú nos das la vida. Y así como has establecido
un orden en la humanidad, así también nos has dado tus promesas. Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a dar tu vida, a derramar hasta la última gota de tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Porque tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Porque tú eres el maestro de maestros, el maestro de Nazaret, que nos enseñas tu palabra cada día para que la pongamos por obra. Porque cada día constantemente estás tocando el corazón tanto del creyente como el que no lo es. Amigo y amiga, yo no sé si hoy tu siembra sea pecado, desobediencia, rebeldía ante Dios. No sé qué atadura te esté haciendo daño y que tú estés haciendo daño a los demás, pero hoy es el día que hay solución para ello. Hoy Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, abre sus brazos en amor, en justicia, en misericordia hacia ti, para que te arrepientas de corazón de tus pecados, que te acerques a Él con humildad, con un arrepentimiento genuino, que confieses tus pecados y que le pidas perdón y que le recibas como Señor y Salvador de tu vida y verás la gloria de Dios, amigo y amiga, hermano y hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia. Si hoy estás sembrando discordia, si hoy estás sembrando lo malo, hoy es el día que te puedes reconciliar y que tu siembra sea la correcta ante los ojos de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, siervo, sierva de Dios, cada día sembremos para el reino de Dios. Cada día demos nuestro grano de arena en el reino de Dios, para que muchas almas que no conocen de ti, Señor, te conozcan y que lo hagamos con todo nuestro corazón, el hacer el bien a todos. Porque tú nos diste el mandato de amar a Dios, de amar al prójimo como a uno mismo y por añadidura amar a todos y ayudarles en todo aspecto, tanto a los de la familia de la fe en ti como a aquellos inconversos y aquellas inconversas. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo, por tu misericordia, tu gracia y tu bendición. No tenemos cómo poder pagarte tu misericordia y tu gracia cada día. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio que nos has dado. Nos gozamos y nos deleitamos en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado esta oportunidad acá, deseando que en el próximo estudio que tengamos, pues podamos también reunirnos. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo y deseo que este estudio haya sido de bendición y que si el Señor así lo permite y no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues estemos en el próximo si Él lo permite. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados.
Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hasta pronto. Bendiciones.